Queridos hermanos, que la dulce paz del cielo pueda estar reposando en cada uno de vuestros corazones. Amén. Amén. Tenemos el honor, el privilegio y la alegría de poder disfrutar de un sábado en la presencia del Señor en medio de esta preciosa naturaleza. Amén. Amén. El tema ya fue mencionado, el título es Dios escuchó la oración. El objetivo, el propósito de este servicio es que nosotros podamos tener mayor seguridad y confianza en Dios. También es estimularlos a la práctica de la oración. Y también es incentivarlos, motivarlos a que puedan hacer más, mejores y mayores experiencias de fe con el Señor. La oración que fue escuchada fue la de un profeta. ¿Quién es un profeta? Ajá. ¿Qué significa la palabra profeta? Yo quiero que me ayuden. De acuerdo a la lengua original, sería una persona que recibe un mensaje de parte de Dios y a su vez lo transmite. Por eso antiguamente se le llamaban el vidente, porque veía visiones, sueños, recibía mensajes de parte de Dios. Y también proclamador, anunciador o profeta, porque transmitía esos mensajes de parte de Dios. Yo les digo esta mañana, bueno, ya es mediodía, ¿no? Que tengo un mensaje de parte de Dios y que yo soy un profeta. ¿Qué dirían ustedes? Si yo diría que tengo un mensaje de Dios, no hay problema. Pero si yo les digo que soy un profeta, ahí ya surgió un problema. ¿Por qué? ¿Con qué bases ustedes me pueden decir si yo soy un verdadero profeta o un falso profeta? Isaías 8:20. Si viene una persona aquí que ustedes no conocen y hay un enfermo, un paralítico, y hace una oración y el paralítico se pone de pie, ¿ustedes creen que es un verdadero profeta o no? Está haciendo el milagro en vuestra presencia. Están viendo el milagro. ¿Creen o no creen? ¿Cuáles son las características del verdadero profeta? Ayúdenme. Una, dos, nada más. Uno es ese. Su vida tiene que estar acorde y a la altura de un profeta de Dios. Pero ustedes no conocen la vida de él. Que recién lo están viendo, entonces ¿cómo pueden saber eso? Si es un hombre santo o no es santo en su vida particular. Dos. Los mandamientos de Dios son una fiel guía para poder determinar si es o no es del Señor. Y más específicamente, ¿qué le preguntamos? Sábado. Hermano, ¿qué opina usted del sábado? No, eso ya quedó abolido. ¿Qué queda en su mente? Falso. ¿Qué es un profeta? ¿Quién le dice que guarda el sábado? Interesante. El himno que tocaron en flauta y guitarra los niños, el último, ¿cómo decía? Día grande, bien. ¿Y se refiere a cuál? A la venida de Cristo. Pero hay un día grande que viene antes de la venida de Cristo. ¿Cuál es? Es el tiempo donde tu fe, donde mi fe, de manera individual y personal, va a ser probada.
Y yo personalmente voy a tener que tomar una decisión y saber si las cosas que están sucediendo, si los hombres que están predicando, si los eventos que acontecen son de Dios o no. ¿Por qué? Porque la ley dominical, cuando sea proclamada, va a producir un zarandeo en el pueblo de Dios. La lluvia tardía va a caer con poder durante el tiempo de la ley dominical, inclusive puede ser antes. Pero durante el tiempo de la ley dominical va a ser con gran poder y gloria. El mensaje del Señor va a iluminar la tierra con el mensaje celestial. Pero paralelamente se va a estar desarrollando en el mundo religioso, de hecho ya está en movimiento, un movimiento análogo, religioso, una falsa lluvia tardía. Un movimiento de comunión de iglesias, de unión de iglesias, haciendo campañas evangélicas, campañas por aquí, por otro lado, con grandes oradores de distintas partes del mundo para la conversión de todo el mundo al cristianismo. Y nosotros nos vamos a encontrar confrontados con ellos. Y tendremos que decidir. Bíblicamente, ¿cómo podemos hacerlo? Es el pueblo de Dios, amén. Bueno, el pueblo de Dios está fundamentado. ¿Cómo podemos hacerlo? Tomen sus Biblias y demuéstrenme cómo podemos hacerlo, por favor. La alimentación que está en Génesis. Ya hablamos de los mandamientos de Dios, de la ley de Dios, hablamos del sábado. Vamos un poquitito más, vamos a Mateo 7. Sí. Ajá. Leamos Mateo 7. Hay varias características, yo no me voy a detener todo el tiempo a esto, simplemente el versículo 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué le va a decir el Señor? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces si viene un pastor, un reverendo, un obispo y obra un milagro aquí en mi propia frente y en la frente suya, con eso me va a convencer a mí de que Él es de Dios y que su mensaje es divino. ¿Por qué? El texto bíblico dice que hay muchos que van a hacer milagros e incluso van a expulsar demonios en nuestra presencia. Van a hablar otros idiomas. Milagro de verdad. No hacer cuento eso. Los van a hacer en nuestra presencia y nos van a decir, ¿ves? ¿Lo crees? Es la evidencia. ¿Y qué le vamos a decir nosotros? Nosotros le vamos a decir lo que dice la palabra de Dios y que dijo Jesús. El Señor Jesús ha dicho que muchos vendrán en su nombre, que echarán fuera demonios, pero que Él les dirá, yo no los conozco. Es verdad que ustedes han hecho milagros. Es verdad que han hablado en otras lenguas. Es verdad que han profetizado y muchos milagros han realizado, pero no ha sido con mi poder. ¿Ha sido hecho con qué? Con otro poder. No será fácil distinguir entre la verdad y el error. Los milagros de parte del movimiento de ecumenismo, de iglesias, el movimiento religioso que imitará la lluvia tardía será mucho más grande y será a tal punto que estará preparado y estará destinado para engañar, si fuere posible, a usted y a mí. Y un pensamiento de la revelación inspirada nos recuerda que nosotros,
sin el auxilio de las santas escrituras será imposible poder discernir entre la verdad y el error. Por eso es que necesitamos estudiar la palabra de Dios, asimilarla, leerla, vivirla y estar en comunión con el Señor para no ser engañados en estos momentos difíciles. Vendrá una prueba muy grande que será la prueba magistral, donde Satanás personificará. Ese es un estudio que en algún momento me gustaría compartir. Es muy importante que nosotros sepamos distinguir cómo es la verdadera venida de Cristo y cómo es la falsa, la imitación. Porque en la Escritura nosotros encontramos varios detalles, varias diferencias, que son muy pequeñas, minúsculas, y hay que investigarlas, porque si tú no te das cuenta de eso, el pensamiento inspirado dice que la cristiandad casi todas se arrodillarán delante de Él y adorarán. Bien, el pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios conoce a su verdadero Dios. La pregunta es, ¿tú conoces al verdadero Dios? Sí, yo conozco a él, que mi papá es miembro de iglesia hace 30 años, mi mamá hace 25 años de su bautismo. No pregunto por tu papá o no pregunto por tu mamá. Tú, personalmente, ¿conoces al verdadero Dios? ¿Has hablado con el verdadero Dios? ¿Tienes una relación de fe personal espiritual? Son preguntas de reflexión. Yo le quiero regalar dos versículos bíblicos que ustedes ya los conocen, pero vale la pena recordarlos. De los milagros verdaderos y los milagros falsos, para que nosotros no seamos engañados por los milagros. Vamos al primero, se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 16 y versículo 18. Porque si bien es cierto que habrá una imitación del culto, habrá una imitación de los cánticos, habrá una imitación de adoración, habrá una imitación de fe, habrá una imitación de doctrina y de muchas cosas en el aspecto religioso, siempre habrá diferencias entre el verdadero culto y el falso culto, entre las cosas de Dios y las imitaciones de Satanás. Y es importantísimo que nosotros podamos estudiar, investigar y tener muy en claro estas diferencias. Vamos a leerlo, ¿quién me ayuda? Marcos 16, 18. dice así: tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El versículo 17 decía: y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuáles? Bueno, pero el versículo que leímos recién dice que los falsos también echan demonios. Jesús le dice: yo no los conozco a ustedes. Y a los verdaderos también echan demonios. Sigamos. Hablarán nuevas lenguas los de Jesús, pero los falsos también hablarán en otras lenguas. Y Jesús le dice: yo no los conozco a ustedes. Veamos otras características, porque con esto es lo mismo en ambos lados. Sigamos al versículo. Tomarán en las manos serpientes. En Estados Unidos hubo un escándalo con eso, yo me imagino que ustedes conocen, de un pastor evangélico que le dijo a su congregación: ¿quién tiene fe, hermanos? Y levantaron todas las que bien, hermanos, sacaron un montón de serpientes que tenían en caja. Y la Biblia dice que el que tiene fe y toma serpiente, no le hará daño el veneno. Así que tomen la serpiente. Le estoy hablando de forma literal. ¿Supieron eso o no? Sí, eso salió. Y le hizo tomar a los que tenían fe, muchos no tenían fe, bajaron el brazo enseguida. Y otros tuvieron el coraje, tomaron la serpiente, y algunos fueron mordidos por la serpiente y fueron envenenados y tuvieron que llevarlos al hospital para salvarlos. La palabra de Dios no es para jugar. No es para andar probándome, para andar mostrándome delante de los demás que yo puedo hacer esto. No, no, no.
Es la presunción. La palabra de Dios es para obrar cuando Dios lo decide que obremos, no cuando yo quiero hacerlo. Y no es para mi gloria, sino para la gloria de quién. Del Señor. Porque el poder no es mío, es de Dios. Tiene que ser para salvación. Dice más el versículo. Sobre los enfermos, ¿qué harán? Y acá ustedes tienen un detalle muy importante de diferencia con las curaciones que se hacen hoy y que se harán en el futuro. En la mayoría de las curaciones que hacen las personas, cuando van a curar a alguien, ponen una sola mano. Pero el versículo ahí dice otra cosa. Dice sus, en plural, manos. ¿Cuántas manos tenemos nosotros? Son dos. La falsa curación con una mano. Jesús dijo sus manos. ¿Notamos una diferencia? Sí. Sigamos. En el mismo libro de Marcos, en el capítulo 3 y versículo 10, encontramos alguna diferencia más. ¿Quién lo lee? Por favor. Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Habrán visto curaciones en algunas congregaciones religiosas hoy, lo habrán visto por televisión o en videos, por internet, o le habrán contado a algunos amigos y vecinos. ¿Cómo se hacen las curaciones hoy? ¿No? Traigan los enfermos, ponen todos los enfermos por delante, los ponen en fila y el pastor viene con una manito, los viene tocando para que se vayan curando. ¿Y qué hace el pastor? Los empuja, los toca con una mano, toca con una mano, los empuja. Detrás están los diáconos para agarrar a las personas que se vienen cayendo. Pero el versículo bíblico dice que Jesús hacía curaciones tocando a los enfermos. ¿Amén? Esto está. Pero ¿para dónde caían los enfermos? ¿Para atrás? ¿O caían hacia adelante? ¿Qué dice el versículo? Miren el versículo. Caían hacia él. Caían hacia sus pies. distanciándose de Jesús o caían sobre Jesús. Otro detalle. La mayoría de las curaciones de hoy todos caen para atrás. Las curaciones de Jesús caían sobre él, hacia adelante. Ahí está escrito. Ahora, ¿caían inconscientes? Te escuché decir a una amiga que tenía, señora mayor, que le tomó el espíritu, dio profecías, danzó y la ungieron y no sé qué más hicieron con ella y después no supo más nada, perdió la conciencia. Y al final, cuando despertó, estaba sobre una banca. Y las hijas le contaron que se cayó al suelo y no sé qué más, porque las hijas también estaban en el servicio religioso. Jesús, cuando obraba los milagros, hacía perder la conciencia de las personas, anulaba, bloqueaba la razón de las personas, solo jugaba y apelaba con los sentimientos, colocaba en su verdadero lugar los sentimientos. No anulaba la razón, al contrario, por medio de la fe la elevaba y ponía a la vista de Jesús, que era el sanador. Las personas cuando llegaban a él miraban a Jesús, creían en él y eran sanados. ¿Y por qué se caían sobre Jesús? Leamos el versículo que sigue.
¿Quién lo lee? ¿Sí? Dice, y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. ¿Por qué se caían entonces delante de él? ¿Se caían inconscientes como acontece hoy? No. Ellos caían con pleno conocimiento, caían con decisión. Era una decisión personal de ellos. Voy a caer a los pies de Jesús. En otras palabras, me voy a postrar ante su presencia en adoración, en gratitud, en agradecimiento por haber obrado ese milagro tan extraordinario de haber sanado a mi hijo. Era un culto de adoración a Dios. Ellos se arrodillaban, se postraban delante de Jesús, reconociendo que Él era su sanador, que Él era su salvador, que Él los acababa de restaurar. Y ellos le daban gracias y lo adoraban de esa manera. Es así como obra el Espíritu de Dios. Es así como obra el Señor. Es así como acontecen los verdaderos milagros. Y nosotros debemos comparar los verdaderos con los falsos y vamos a encontrar muchas diferencias, para no ser engañados. Quiero que corramos las páginas sagradas de la Biblia y nos situemos en Primera de Reyes, capítulo 18, donde tenemos una prueba magistral, donde tenemos una confrontación tremenda, podríamos decir definitiva, entre los dos sistemas religiosos, el sistema religioso de Dios y el sistema falso, la imitación, el de Satanás. Recordemos que habían pasado 3 años y medio de sequía y el rey Acab andaba buscando en Israel y por todas las naciones vecinas al profeta Elías. Y mandó a un montón de gente, a profetas, a un montón de gente a buscarlo. Y uno de los profetas lo encontró a Elías. Se encontraron. Y Elías le dijo, ve y dile que nos encontremos porque yo quiero hablar con él. Y se encontraron. Y cuando se encontró el rey Acab con Elías, le dijo, ¿tú eres el que turbas a Israel? Y el profeta Elías le dijo, no, yo no soy el que turba a Israel, tú eres el que turba a Israel. ¿Cómo es? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la verdad? Y ahora más, le dijo Elías, me traes a todos los profetas que tú tienes en el templo. Y nos vamos a ir al Monte Carmelo y ahí vamos a ver cuál es el verdadero sistema de adoración, cuál es el verdadero culto, cuál es la verdadera forma de hacer el culto, cuál es el verdadero Dios y cuáles son los verdaderos profetas. ¿Quién tiene la verdad y quién está en el error? Nos vamos a enfrentar y allá se va a definir. Llámalo, de una vez. Mañana los quiero todos allá en el Monte Carmelo. Y llama a todo el pueblo, a toda la nación que estén allá presenciando. Qué seguridad que tenía Elías. Él conocía a su Dios. Hoy yo pregunté, ¿conoces a tu Dios? ¿Tienes esa confianza en Dios? La promesa de Dios es que si tú eres fiel, Él no te va a fallar. Él prometió que estaría contigo todos los días hasta el fin del mundo. Que en su nombre echaría fuera demonios y Satanás podría contigo. Porque su poder estaría en ti. Harías todos los milagros que son necesarios hacer para la ganancia de las almas. Para la predicación del Evangelio. Para la conclusión de la evangelización en este mundo. ¿Cuántos profetas eran los falsos?
Veamos en Primera de Reyes, capítulo 18 y versículo 19. Ayúdenme con la lectura, por favor. Envía pues ahora Vega a todo Israel, en el monte Carmelo, los 450 profetas de Baal, los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Qué interesante. ¿Cuántos profetas habían falsos? 900. A ver, ¿cómo andan las matemáticas? Ay, ay, ay. Ya nos estamos olvidando. 400 más 450. 450 de Baal y 400. 850. 4 más 4 son 8 hasta hoy. Más 50. 850. Muy bien. 850 profetas. ¿Usted sabe lo que es en la cumbre del monte poner un grupo de 850 personas de este lado? Y de este otro lado, ¿cuántos profetas habían? Uno. Pero la de Dios. Esa es la diferencia. La gente se confunde hoy. Somos mayoría, dicen. Somos mayoría. ¿Ustedes qué son? ¿No han escuchado que los han tratado de 4 gatos locos? No le hagan caso. O 4 pelagatos. En el Monte Carmelo no habían 4, había 1. Pero ese era el verdadero. Era hijo de Dios. Y era un siervo. Tenía que verse tétrico, ¿no? Era imponente. Era amenazante. Ver 850 profetas dando vuelta, organizándose ahí de este lado uno solito. Pero hermano, no sé si les ha pasado a ustedes. Cuando tú conoces al Señor, cuando tú conoces la verdad, cuando sabes la que es la verdad y te tienes que enfrentar, no tienes que hayan 100, hayan 50, hayan 4. Porque no vas con tu fuerza. ¿Con qué fuerza? El Jehová de los ejércitos. ¿Cómo le pasó a David? Vas en el nombre de Él. No vas como persona. No te vas a defender a ti mismo. Sales en defensa del Señor. Y allá se juntaron. Versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Qué interesante. El rey Acab durante 3 años y medio persiguió al profeta Elías, a una sola persona, y lo quería matar, matar y matar. Y cuando se encontró con él, no tuvo coraje de hacerlo. Porque el profeta le dice, júntame a todo el pueblo allá, ya nos encontramos. Sí, ya nos vamos a ver. No le hizo nada. Y se reunieron. Elías, versículo 21, y acercándose Elías a todo el pueblo, él estaba solito frente a tanta muchedumbre de falsos profetas. Hermano, en el futuro tendremos que enfrentarnos a pastores, a concilios, ante reyes, ante gobernadores. No solo esto, conjuntos de pastores, sacerdotes católicos, sacerdotes ortodoxos, de distintas congregaciones religiosas. En varias oportunidades nosotros hemos ido a pedir permiso a radios evangélicas para poder hacer un anuncio de nuestras campañas que queremos hacer, publicidad, y nos han dicho vayan al concilio de pastores, pidan permiso allá, y si ellos autorizan, entonces nosotros podemos pasarle la publicidad para la campaña que ustedes quieren hacer. Olvídate que te van a dar permiso. No estamos inscritos en los libros de ellos, no estamos en el ecumenismo. Entonces nos tocará estar frente a 50 pastores, 20 sacerdotes católicos y tú solito. Dios. Y ahora Elías tiene un mensaje del cielo. ¿Hasta cuándo van a dudar? ¿Van a claudicar? ¿Cómo dice esa versión, Panchito?
¿Hasta cuándo van a continuar ustedes con este doble juego? Ahí. ¿Hasta cuándo van a andar con ese doble juego? ¿Un poquito con Dios? Vacilaréis. Vacilaréis, dudaréis. ¿Hasta cuándo estarán un poquito con Dios? Un poquito acá, un poquito allá, un poquito acá. ¿Hasta cuándo? Y ese mensaje es hoy para nosotros. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Tú decides, pero cuidado, hay riesgo. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Les preguntó, ¿quién? A ver, a todo el pueblo, ¿quién es el Dios verdadero? Digan, ¿es Baal o es Jehová? Jehová. ¿Qué dijo el pueblo? Qué vergüenza. Habían miles y miles de israelitas. Pero se habían confundido tanto con la religión pagana que se había infiltrado en Israel, con los Baales, con los Astarot, bueno, con un montón de dioses falsos, cultos. Ya su mente ya no discernía cuál era el verdadero Dios y el falso. Y ahora Elías le pregunta, ¿cuál es el verdadero Dios? Y yo no sé. ¿Qué pasa cuando te preguntan a ti en la universidad, en el liceo algo, y tú te quedas callado? ¿Por qué te quedas callado? Normalmente porque no sabes. No te acuerdas. O estás confundido, tienes dudas. Así le pasó al pueblo. Hermanos, esto no nos puede pasar a nosotros. Nosotros no podemos tener duda de Dios. Nosotros no podemos tener duda de quién es Él, de cuál es el Dios verdadero. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres, ya habíamos leído que de los de Acera eran 400 más. Ustedes dicen que tienen la verdad, y hablaron todos a coro y nosotros tenemos la verdad. Y yo les digo que ustedes son unos mentirosos y unos engañadores, que yo tengo la verdad. Y no porque sea mía, sino porque es de Dios. Pero ustedes han engañado a todo este pueblo. Y tú, Acab, también. Y tu mujer ha sido la propulsora de todo eso. La esposa de Acab, ¿quién era? Jezabel. ¿Y quién era Jezabel? La malvada sacerdotisa. Era hija de un rey extranjero. Era pagana. Era sacerdotisa. Ella oficiaba en su templo, en su nación, cuando vivía allá. Y Acab en uno de esos viajes, haciendo alianza con los reyes vecinos, vio a la hija de un rey, se la trajo, y ella le dijo, bueno, yo quiero adorar a mi Dios aquí. Y en lugar de evangelizarla, ¿qué pasó? Le agarró el templo de Jerusalén, y ahí puso las imágenes de su Dios, y ahí se empezaron a hacer los cultos de su Dios, donde Acab sabía que era el lugar de adoración del verdadero Dios. Y no solo eso, sino que Acab la acompañaba a ella a adorar a los falsos dioses. Y era el rey de Israel. Eso era el pueblo. El reino había caído en una apostasía tremenda y necesitaba ser despertado de este engaño. Dénsenos, 23. Pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió, bien dicho. Ahora sí. Ahora sí vamos a saber cuál es el verdadero. Desde el comienzo tendrían que haber sabido quién era el verdadero Dios. Desde el comienzo tendrían que saber quién es el profeta de Dios y quién no lo es. Se mezclaron con el mundo.
Se mezclaron con las religiones falsas. Se mezclaron con las doctrinas falsas. Se mezclaron con los cultos falsos. Se mezclaron con el falso sistema de oración, falso sistema de alabanza, falso sistema de don de lengua, falso sistema de hablar otros idiomas, falso sistema de hacer milagros, falso sistema de echar fuera demonios. Se mezclaron con todo eso que al final no sabían qué era la verdad y qué era la verdad. Eso no nos puede pasar a nosotros. Esto está escrito para nuestra. Dice el versículo 25. ¿Quién me ayuda? Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: elegid un buey y haced primero, porque vosotros sois los más, e invocad en el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Elías le dijo así delante de todo el pueblo, bien clarito: ustedes son muchos, y ustedes dicen que son los verdaderos profetas, y que tienen la verdad, y que yo soy el engañador. Entonces, empiecen ustedes. Ahí tienen piedras, ahí tienen leña, ahí está el cordero, hagan el sacrificio, tienen que ponerlo ahí, hagan su culto como ustedes acostumbran a hacer su culto, pero una cosa no pueden hacer. ¿Cuál es? Ponerle fuego debajo. ¿Por qué? Si no, así cualquiera lo hace. La prueba consiste en que el verdadero Dios va a enviar fuego del cielo y va a consumir el holocausto. Y de esa manera ustedes van a mostrarle a toda la nación que está aquí reunida que ustedes son los profetas verdaderos, que ustedes tienen la verdad, que yo soy un engañador, un embaucador, un mentiroso, y que ustedes tienen la verdadera forma de adoración. Así que adelante. Sigamos. No, Claudio, por favor. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y aprestáronlo e invocaron en el nombre de Baal, desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Mas no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Muchas gracias. ¿En qué consistía en el culto de ellos entonces? Fíjense cómo es el culto de los falsos profetas, de los que hacen falsos milagros. ¿Qué dice aquí? Eran una muchedumbre. Eran 850 hombres. Segundo lugar. ¿Qué decían ellos desde la mañana hasta el mediodía? Baal, responde. Baal, responde. Baal, responde. 1 minuto. 2 minutos. 10 minutos. 1 hora. 2 horas. Baal, respóndenos. Baal, respóndenos. 4 horas. 5 horas. Baal, respóndenos. Baal, respóndenos. ¿Ustedes saben cómo se llama eso? Eso se llama mantra. ¿Han escuchado la palabra mantra? Es un término del budismo, del hinduismo. Son frases cortitas que se repiten, se repiten, se repiten, se repiten. Ellos lo cantan 2 horas, los budistas. El Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Krishna, Krishna, Hare, y ahí van repitiendo, repitiendo, repitiendo. 2 horas repiten lo mismo, son cánticos. ¿Qué ha hecho el mundo religioso de hoy con las músicas? ¿Cómo son las canciones que usted escucha por las radios evangélicas? Algunas. ¿Cuánto de largo tienen? ¿Cuántas estrofas tienen? Son cortas, pero son cortas y repetitivas. Son 2 frases o 3 frases que las cantan 1 vez, 2 veces, 5 veces, 10 veces, 20 veces, 50 veces, la cantan y la repiten. Es un método de autohipnosis que viene del budismo y que se ha infiltrado dentro del cristianismo, que no pertenece al verdadero culto. Esto ya lo usaban los paganos en los días de Elías.
Cuando estaban haciendo el culto, estos profetas estaban, dale, repetir y repetir. Pero no solo repetían, ¿qué más hacían? Saltaban. Entonces ellos andaban danzando o saltando. Hoy le llaman danza. La danza para el Señor. Danza de David. La danza de David. ¿Y dónde danzaban? Alrededor del altar. ¿Qué es el altar? Hoy el altar dentro de un templo es el púlpito. Ellos mismos lo dicen. Y cuando usted ve los cultos que ellos hacen, ellos pasan al frente y comienzan a danzar ahí alrededor del púlpito. Y se ponen todos a danzar. Y acá los profetas falsos estaban haciendo exactamente lo mismo. Comenzaron a saltar mientras cantaban, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. 27. Y aconteció el mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, ¿qué Dios es? Quizá está conversando o tiene algún empeño o va de camino. ¿Acaso duerme y despertará? Ahí va. Entonces Elías, aunque era una muchedumbre muy grande, él se había colocado en un lugar muy estratégico y él miraba al altar. Que ninguno se arrimase al altar y hiciese fósforo. Porque eran tan engañadores que podían hacer. Entonces él estaba dentro del altar, que no le pongan fuego. Pasó una hora de las 6 de la mañana que se convocó el pueblo. Eran las 7, las 8, las 9, las 10, las 11. Y dice el mediodía. ¿Cuál es la hora del mediodía? 12. Y llegó las 12, 6 horas de culto. Y no pasaba nada. Entonces Elías ya empezó a tomarlos para el juego a ellos y le dijo, mira, a lo mejor está durmiendo. ¿Por qué no lo despiertan al Dios de ustedes? Y que Dios les demuestre? O a lo mejor va caminando y usted tiene que buscarlo. O a lo mejor está meditando y usted tiene que gritarle para que él escuche, o está trabajando, está muy ocupado y no los puede atender. Ya se empezó a reír de ellos y a burlar de ellos. Versículo 28. Frente a esto, ¿cómo reaccionan estos falsos profetas? 28. Y ellos clamaban a grandes voces, y sajábanse con cuchillos, y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Entonces no solo andaban saltando alrededor del altar, no solo andaban cantando, no solo andaban repitiendo mantras, sino que ahora le añadieron, antes de eso, grandes voces. Ahora empezaron a gritar. Los gritos en los cultos. ¿Qué son los gritos de Dios? En los cultos de Dios. Dios es un Dios de orden, de reverencia y de respeto, no de gritos. Por eso en Efesios la palabra dice, quítese de vosotros toda gritería. Hasta en la vida personal del pueblo de Dios no deben existir los gritos. En la vida personal. Y en el culto sagrado de Dios ni hablar. Inaceptable totalmente. Pero ellos, ¿qué hacían? Empezaron a gritar. Y a gritar. Y a gritar. A eso le añadieron que se comenzaron a cortar con cuchillos, empezaron a hacer cosas raras, cosas extrañas, costumbre de religiones paganas. Dentro del budismo hay esta práctica. Algunos se cortan la mollera aquí de la cabeza, se rebanan con cuchillos o con machetes aquí, esta parte de acá arriba se la rebanan. Otros se ponen ganchos en la espalda y se cuelgan de árboles o se cuelgan de murallas. Ponen varios ganchos aquí atrás y se cuelgan. Son sacrificios a los dioses para agradar a los dioses. Otros imitan la crucifixión de Jesús. Hay muchas maneras, muchas formas. No es eso lo que Dios quiere.
misericordia quiero y no sacrificio. Empezaron a chorrear sangre, pero le añadieron más, 29. Y como pasó el mediodía, y ellos profetizaran hasta el tiempo del sacrificio del presente, y no había voz, ni quien respondiese ni escuchase. Muy bien. ¿Cómo dice tu versión? Sí. Pero pasó el mediodía y aunque ellos continuaron gritando y saltando como locos, hasta la hora de ofrecer el sacrificio no hubo ninguna respuesta. Nadie contestó ni escuchó. Interesante, la versión mía dice que gritaron frenéticamente. Ellos continuaron gritando y gritando y gritando. Cuando tú entras a un culto de este tipo, ¿qué escuchas? Es un griterío, es un desorden, es un andar corriendo y saltando. Unos se caen, otros se paran, unos sanan y empujan al otro, unos oran, otros levantan las manos. Es un carnaval lo de Chile. Una fiesta, es un show. Gritando frenéticamente. ¿Qué es frenesí? No es solamente gritar, sino, como dice esa versión, gritando como ¿qué? Como locos. Gritando como locos, y como yo les contaba la experiencia de hoy, gritando como locos al nivel donde ya la conciencia se pierde y se pierde el conocimiento, se pierde la razón. Y terminas haciendo cosas que tú no entiendes que estás haciendo, que ni sabes que estás haciendo. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Que tú logras que una persona haga algo sin que se dé cuenta. Eso se llama hipnosis. Eso. Y esa es parte del culto espiritista, satánico. Y eso está infiltrado en religiones evangélicas. Pero no puede estar en el culto del Señor. Y ellos continuaron gritando frenéticamente, locamente, hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. ¿A qué hora se ofrecía el sacrificio? A las 3 de la tarde. Le dieron desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Dale. ¿Cuántas horas eran los matemáticos? 9 horas de culto, hermano. Y no pasaba nada. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: va, suficiente. 9 horas tuvieron para probar si eran profetas de Dios, si tenían la verdad, si era el verdadero sistema del culto, si se cantaba así como ustedes cantan, si se oraba así como ustedes oran, si hay que danzar como ustedes dicen, si hay que echar demonios como ustedes dicen, si hay que hablar en otras lenguas como ustedes dicen. 9 horas tuvieron, lo probaron, lo demostraron y no pasó nada, aunque son la mayoría. Basta, suficiente. Acercaos a mí, dijo Elías. Todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado ahí en el monte Carmelo. Había un altar de Jehová, pero había sido abandonado. Él puso las piedras en su lugar. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Hermanos, tenemos que tener claro quién es nuestro Dios. Tenemos que saber con seguridad quién es nuestro Dios. Es Jehová. ¿Amén? Amén. Después hizo una zanja alrededor. Entonces el pueblo mirando, y ahora Elías le dice a los profetas falsos: préstenme una palita, por favor. Comenzó a acabar una zanjita alrededor del altar. Primero terminó de ponerle las piedras y ahora comenzó a hacer una zanjita alrededor del altar. Y ahora todo el pueblo mirando, todos los profetas falsos mirando. ¿Para qué una zanja si lo que iba a hacer un sacrificio sobre el altar? En que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos. Puso la leña sobre el altar.
cortó el buey, lo puso sobre la leña y ahora le dijo a unos ayudantes ahí del pueblo, llenen 4 baldes de agua y échenla sobre el altar. Y los profetas falsos dicen, ay, míralo, ¿qué está haciendo? ¿No? Y no se le echa agua al sacrificio. ¿Pero para qué hacía Elías esto? Para que no dijeran que... Para que ellos vean que él no es engañador, no es embaucador, y que el verdadero Dios, seco o muy mojado, igual puede hacer un sacrificio. Qué confianza que tenía, ¿no? Qué seguridad, qué fe en su Dios. Podría pensar como cualquiera de nosotros, y si el Señor nos manda todo, ¿qué harías tú si estuvieras en lugar de Elías? ¿Mandará o no mandará el fuego? ¿No me estaré mandando la parte? Él conocía a su Dios y su Dios lo conocía. Tenían una íntima relación y había una plena confianza y seguridad. Ni una duda. Era el momento de vindicar, de despertar el sueño, el engaño al pueblo y llevarlo a los pies del Señor. Y para eso Dios tenía a su elegido. Y para eso Dios te ha elegido hoy. Para que te pongas de pie. Para que con esa firme confianza y seguridad en el Señor puedas hacer la obra que Dios te ha encomendado que hagas en este tiempo. Tú eres ese Elías de estos tiempos finales. Y debes prepararte, porque el Señor te va a usar en el momento en que Él lo crea conveniente. Y dice la palabra que hizo echar ¿cuántos baldes de agua? 4. ¿Y después qué más? Y lo volvieron a hacer. Otra vez. 4 más 4. 8. ¿Y después? Otra vez. Más 4. 12. Con respecto a las 12 tribus de Israel. 12 cántaros. ¿Qué pasó con 12 baldes de agua sobre ese altarcito? Se rebosó. ¿Qué dice el texto? Corría alrededor, dice. 35. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. A la vista de todo el pueblo, del ejército que estaba ahí, de los profetas falsos, de todos. Ahí estaba el altar reconstruido, estaba la leña mojada, el buey en pedazos mojado y la zanja está llena de agua. Chorreaba el agua por el altar hacia la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y ahora empieza a hacer su culto Elías. ¿Cómo hace el culto Elías? Igual que los profetas de Baal. ¿Empezó a saltar? No, hermano. No andaba danzando. Sí, pero David danzó. Y se lo puedo mostrar en la Biblia. ¿Cierto? Sí, pero danzó no. David no danzó dentro del templo. Él no danzó delante del altar. No, cuidado, no se confunda. Estamos hablando de cosas diferentes. Y si hablamos e investigamos el asunto de la danza, en la Biblia encontraremos 4 o 5 citas más. Eran circunstancias especiales por motivos especiales, pero no era parte del culto religioso de Israel. No era parte. Aquí es parte principal de los cultos de todos los días, porque no es del domingo solamente. Todos los días hay saltos, hay cantos, hay esto y el otro. Y dice el versículo, que llegó la hora de ofrecerse el sacrificio, se acercó Elías, y dijo, Jehová, ¿qué empezó a hacer? Orar. ¿Empezó a orar? ¿Qué es orar? Es repetir algo que yo ya me sé de memoria, que mi papá me enseñó, que mi mamá me enseñó. ¿Eso es orar? No. ¿Qué es orar? Es el acto de abrir nuestro corazón. Lo hemos hecho. Cuando hablamos con un amigo o con una amiga y le contamos algunas cosas,
es porque abrimos nuestro corazón y le contamos lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo. Y ese es el tipo de relación que hace crecer una amistad. Y en el caso de Dios, con mayor razón. Elías estaba acostumbrado a hablar con Dios. ¿Estás acostumbrado? Estoy acostumbrado a hablar. Es que me acuerdo ya cuando ya me estoy durmiendo ya en la noche, y me hizo la cosa con esto. Y todo el día pasa sin acordarme del Señor. Elías tenía una relación de comunión con su Padre. Y esa relación necesitamos tener nosotros si queremos ser fieles y permanecer triunfantes hasta el fin. Amén. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. No es por mi cuenta, es en tu nombre y por orden tuya. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo, no yo. Elías necesitaba tener seguridad en ese momento de que Dios le iba a responder. No, hermano, él ya tenía la seguridad y la confianza. Esa oración no era una prueba para él. ¿Para quién era? Era para el pueblo. Cuando venga el tiempo de la lluvia tardía y tenga que ser proclamado este triple mensaje angélico con poder y gran gloria, eso no va a ser para la conversión mía, hermano, y para la conversión del miembro de Dios. Eso ya pasó. Esa predicación va a ser para los que conocen. El pueblo de Dios ya tiene que haber sido preparado, ya tiene que conocer a su Dios, ya tiene que estar listo para ser instrumento en la mano del Señor. Que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y todo el pueblo miraba atentamente a Elías. Él estaba de rodillas hablando con Dios. En silencio, en respeto, en reverencia. ¿Y qué pasó? Entonces cayó fuego de Jehová. ¿Ustedes se imaginan ese espectáculo, hermanos? En un campo abierto, así como un cerro como este. El altar ahí. Usted está de observador dentro del pueblo mirando. El profeta de Dios está arrodillado ahí. Y de pronto ve allá arriba así. Un montón de fuego se viene cayendo hacia arriba. Sobre el sacrificio. ¿Y qué dice la Escritura? Y consumió el holocausto, consumió el corderito. Consume el corderito. ¿Qué más? La leña. Y quemó la leña. Las piedras las quemó. No solo las quemó, las consumió y las hizo cenizas. Quemó el agua. ¿Qué quemó? Ahí, consumió todos los reinos. ¿Cómo dice la palabra? Cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y Elías estaba orando a cierta distancia del altar para que no digan, le puso fuego. Fue a la vista evidente de todos que el fuego cayó del cielo y consumió. Y entonces el pueblo ahora despierta y reacciona del engaño, de la somnolencia espiritual en la que estaba sumido. Viéndolo todo el pueblo, se arrodillaron, se postraron y dijeron, ¿qué dijeron? Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Ahora sí sabemos que Jehová es el Dios. Pero por lo menos reconocieron y entendieron que Jehová es el Dios.
año había sido descubierto. Muchos años tuvieron al pueblo de Dios engañado. Pero llegó el momento de la prueba y fueron descubiertos. Empezaron a correr, a huir, y el profeta Elías le dijo, síganlos. Y ya no le preguntaron al rey acá, rey, es que podemos seguirlo. ¿Estás de acuerdo que lo sigamos? ¿Qué hizo el pueblo? Y el rey dice, ah, sí, qué rico, y los apoyaba a todos ellos. Corrieron detrás y los prendieron en el arroyo de Sison, el arroyo del cruzado abajo. Y ahí estaban todos. Y ahí los mataron para que el pueblo de Dios no siguiera contaminado con las falsas doctrinas, con los falsos milagros, con la aparente verdad que ellos enseñaban, que era plena. Hermanos, Elías los mató, él los degolló. Ellos lo prendieron y él lo degolló. Uno por uno. Ahí quedaron. 850 hombres muertos. Y ahí los hombres estaban muy dispuestos a ayudarle y le ayudaron. Y él comenzó a matar a los hombres. Le hicieron un daño tremendo al pueblo de Dios con su señal. Tremendo. Y era más. Ellos, dice en el texto bíblico, no lo mencionamos hoy, pero está escrito. Ellos comían todos los días de la mesa. De los dineros sagrados del reino que sostenían ellos. Es tremendo cuando la política se junta con la religión. Es el momento más terrible para nosotros y es el mejor para Satanás. Porque cuando él logra unir la religión con la política, la destrucción del pueblo de Dios está marcada. Porque ¿qué hace él? Por medio de la religión promulga decretos. Hay muchos decretos en la Biblia contra el pueblo de Dios que nosotros conocemos. Y por medio del poder civil lo lleva a ejecución. Lo lleva a cabo. Y el pueblo de Dios no tiene por dónde salirse. Lo único que hace es huir. Por eso Jesús dijo, orad para que vuestra huida no sea ni en tierra ni en tierra. Y orar y confiar en Dios. Cuando el Señor Jesús vuelva por segunda vez, va a encontrar a su pueblo ¿dónde? Dice la revelación inspirada, en los escondrijos de las montañas, en las cuevas de los montes y en las cárceles estará el pueblo de Dios, esperando la liberación de su libertador. Y esa medianoche, cuando sale el sol, en medio de las tinieblas de la noche, sale el sol en todo su esplendor, y eso turba a los impíos. Porque esa noche estaba marcado el decreto de muerte que iban a matar al pueblo de Dios. Todos estaban listos con sus espadas para caer sobre el pueblo de Dios cuando a medianoche sale el sol. 2 de la mañana sale el sol, a las 12 de la noche. Y comienzan a haber un suceso de eventos de la naturaleza tan grandes, cae el granizo, ocurre el terremoto. Ese terremoto es tan grande que hunde cordilleras. Desaparecen islas habitadas, los montes se desploman, cual nunca lo ha habido a través de toda la historia de este mundo. Pero el pueblo de Dios no tendrá miedo. Amén. El pueblo de Dios habitará confiado, Amén. porque Jehová es su protector, es su Dios, es su guardador y no será afectado por las plagas. Las plagas no van a caer sobre el pueblo de Dios, hermano. Las plagas van a caer sobre los impíos. Amén. No son para el pueblo de Dios. El Señor protegerá a sus siervos, a sus siervas donde estén, y los libertará a medianoche. Y glorioso será ese momento, cuando el Señor esté suspendido en el aire, haga la resurrección general de los justos. Ya la resurrección parcial habrá pasado. Ya estarán resucitados, ya estarán transformados, los vivos. Y ascenderemos por la gracia y la misericordia del Señor
a encontrarnos con el Señor, ¿dónde? En el aire. Ya no vamos a encontrar. Amén. Ese abrazo de alegría, de gozo, hermanos, que por fin se acabó todos los sufrimientos y todos los dolores y todos los problemas de esta vida. Por fin se acabó todo. Y ahora empieza lo bueno. Ahora viene la vida eterna. La concretud de la vida eterna. Ahora viene donde no habrá muerte, dolor, enfermedad, problemas económicos, problemas familiares, problemas laborales. Nada más habrá de eso. Todo habrá pasado para siempre. Gozo y alegría perpetuos serán sobre el pueblo de Dios. ¿Cuántos queremos estar ahí? Amén. Que Dios te ayude, mi hermano. Que Dios me ayude. Para que podamos perseverar firmes y fieles hasta el final. ¿Cómo se llamaba el título del tema? Dios escuchó la oración. Dios escuchó la oración de Elías. Y de la misma manera Dios escuchó. Así que ten fe, hermano. Ten ánimo. Ten plena confianza en el Señor. Pero sé fiel al Señor. Que Dios te bendiga. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.